cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mira mi querido Aries, me voy a tomar 2 minutitos para comentarte algo. Estoy promocionando, como ustedes ya saben, la cajita de los amigos. Esta cajita de amigos oficiales de Firifiris, donde tú puedes conseguir amigos de cualquier manera, bien sea para tener una relación, en caso tal, si te parece, pero también como amigos, como consejeros o digamos para enseñarte cualquier cosita que sepa hacer y que tú quisieras aprender. Y en eso estoy. Y mira esto. Mira esta cajita con este arbolito aquí en esta caja tan sencilla y tan bonita que puedes hacer en cualquier momento en tus ratos libres. Súper fácil de hacer. Y eso lo puedes conseguir en la página de Super Easy Fácil. Yo voy a escribir allí el nombre ahí donde lo estoy diciendo cuando vaya a editar el video. Super Easy Fácil en YouTube. En Facebook se está promocionando para ir a la página Facebook. Y ahí vas a encontrar, estamos empezando apenas, empezando 2 o 3 videos nada más ahí. Pero me gustaría pues que entraras y vieras a ver si te gusta. Son técnicas súper sencillas que cualquier persona las puede hacer. Más que todo ahorita como estamos en esta situación que tenemos que estar más dentro de la casa que afuera, podemos, digamos, entretenernos un poco con estas cosas. Esta técnica es súper, pero requete fácil. Mira, es algo súper sencillo y se te va a mostrar cómo hacerlo. Facilito, en 2 o 3 pasitos, nada más. Y si lo practicas, bien que lo vas a aprender, ¿sí? Entonces, ahí te estoy dejando yo esa inquietud y voy a escribirle entonces el nombre de la página para que puedas visitarme si quieres hacerlo, si quieres visitar la página. Bueno, mi querido y adorado Aries, entonces vamos a ver qué es lo que hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir de nuestro querido y adorado personita especial, del amor, del desamor, qué tenemos que hablar, de qué tratamos hoy, de qué se trata el tema. Tengo la impresión hoy que lo que vamos a es más que todo a dar consejos con respecto a la situación por la que estés pasando. Aparentemente eso es lo que me están diciendo, que más que todo, dependiendo de lo que suceda, de lo que se ve aquí, dependiendo de eso, vamos a dar ese consejo. Van ellos, mis guías, a intervenir para dar esos maravillosos consejos que muchísima gente muchas veces necesita. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es ese consejo que tenemos que decir, cómo se está presentando esta persona. Yo pregunto, esta persona con respecto a ti, ¿cómo está? Bien sea pasado, presente o futuro, bien sea que estés con esa persona o no, ¿cómo está esa persona para contigo? Las energías. Ay, mira, y esta es tu carta que te representa en el tarot. Mira, esta persona de todas, lo que quiere es, como quien dice, hacer las cosas como deben de ser, mi querido Aries. Las cosas tienen que ser bien hechas, como debe ser. Mira, aquí puedo hablar puedo hablar un buen rato de esta carta si se quiere. Es una carta bastante interesante y que te está diciendo que ponle tú, porque claro, yo me tengo que poner en los 3 tiempos, en el pasado, en el presente, en el futuro, porque hay muchísima gente diferente. Si estuviera yo hablándole a alguien directamente en una lectura privada, yo le podría decir, mira, para tal momento, para el pasado, pero somos muchos, ¿verdad? Entonces, mira, aquí te está diciendo, ponle tú que sea el pasado. Comenzamos. Esta persona quiere realmente hacer las cosas bien hechas. Si va a volver, en caso tal de que vuelva, yo no lo estoy viendo, yo no estoy viendo eso ahorita. Si va a volver, esta persona tendrá o viene a hacer las cosas como tiene que ser, a lo legal, a lo derecho. No te preocupes
ni preguntes, por ejemplo, es que me convendrá que venga esta persona nuevamente. Mira, yo te voy a decir de todas, ya con esta carta, yo te diría sí, sí conviene que venga. Sí conviene que venga porque está como muy decidido, como todo un emperador que va a buscar su imperio, va a conquistar su imperio, pero lo está haciendo de una manera pacífica, en paz. No es de esas personas que va a venir a como de lugar, sino de una manera muy, pero muy tranquila, muy pacífica. Quizás a lo mejor esta persona pudo haber dicho en algún momento, pudo haber dicho, yo juro no volver, yo no voy a volver más, ya yo no voy más para donde Aries. Pero resulta que luego comienza la meditación, la reflexión y se da cuenta que definitivamente quiere volver, pero a lo bueno, a la buena quiere volver esta persona. Si estuviéramos hablando de un presente, que tú me preguntaras, pero mira, mi relación ahorita, de este momento, ¿cómo está yendo? Tú que me estás viendo y que tienes ahorita una pareja y que quisieras preguntar esto, yo te diría, sí, hay una buena expectación, tiene una buena vibra esta persona para contigo. Y si es un futuro que estás esperando, te voy a decir, viene la mejor de las vibras para ti. Esta es una de las mejores cartas que hay para concretar, para finiquitar algo, para puntualizar algo si se quiere. La carta del 4 del emperador, la carta del 4 del arcano mayor emperador. Y de paso, te salió tu carta porque esta carta es la que a ti te representa. Entonces estoy diciéndote así con muchísima, digamos, responsabilidad. Esta carta es la carta de las esperanzas, del decir la reconquista. Voy a reconquistar a mi Aries, a como de lugar voy a la buena, pero voy a dominar ese terreno nuevamente y quiero ir como debe ser. Vuelvo y digo, no es que viene a lo bravo, ni viene como en guerra, nada. Al contrario, viene pacíficamente y viene como dándote quizás explicaciones en dado caso de que realmente esta persona se haya ido por lo que fuere. Ahora está de verdad deseando sinceramente algo concreto y bien hecho. Fíjate tú que es una persona, digamos, de actuaciones un poco como quien dice cuadradas, en el sentido de que está sentado en su trono cuadrado, un trono digamos bastante fuerte de piedra o de acero, pero es una persona que en el fondo tiene muchísima sensibilidad. Entonces no te preocupes que esta persona de todas va a estar contigo. Y si es en el presente, te diré que esta persona va de todas, de maravilla. Va quizás con su carácter un poquito fuerte, quizás es una persona de carácter fuerte, probablemente, pero es una fortaleza que se puede moldear. Es una fortaleza que esa misma persona la moldea según la situación. Si tiene que poner mano dura, pone mano dura. Si no, trata de suavizar las cuestiones, pero siempre manteniendo su propio carácter, su propia personalidad. Y si es del futuro, yo te digo y te auguro que de verdad lo mejor de lo mejor, mi querido y adorado Aries, esta persona de verdad que va a venir, que puede venir a tu vida, es alguien ya entrado en materia, en experiencia, sabe lo que quiere, viene como quien dice de todas, como te digo, viene derechito por donde tiene que ir sin equivocarse. No se va a equivocar para nada para tomar el camino que no es. Sigue a donde tiene que ir. Probablemente podrías estar esperando quizás una persona o la persona que puede estar viniendo del futuro es realmente una persona ya, como digo, madura, con experiencia, una persona de verdad que quizás lo que quiere es
algo súper serio, súper contundente, no va a querer medias tintas, no quiere sino lo que quiere, a lo que viene a lo que viene, sí señor. Entonces, mi querido Aries, yo te voy a decir una cosa, yo te felicito por esta lectura que quedó maravillosa, y con este arcano, solamente con eso, es más que suficiente. Siento que es lo mejor que te ha podido pasar, lo mejor. Y vuelvo y digo, sea pasado, presente o futuro, una tremenda carta que viene, o una persona con buena expectación para ti. Sí, déjame lanzar, como quien dice, otras cartas como para ver, ya finiquitar todo, absolutamente todo. Ok, vamos a ver. Ay, veamos, qué bonito esto. La magia. Y mira, siempre hay unas duditas, por supuesto, como todo. Dudas en algunos aspectos, y también no solamente dudas, sino que esta persona, en dado caso, si es del pasado, viene porque no ha podido olvidar esos recuerdos. No ha podido olvidar. Los recuerdos son los recuerdos. Quizás a lo mejor se siente débil un poco. Le va a costar a lo mejor en algún momento tomar definitivamente la decisión, pero de que viene, viene. No te preocupes por eso. Y tú haciendo y preparando tu magia como debe ser para la entrada de esa persona. Sí que te dicen que por favor, como siempre, y eso es para todo el mundo, trata de no esperar. Sigue adelante y ya veremos más o menos cuándo esta persona puede volver, pero no esperes. Quédate tranquilo, quédate tranquila, ¿de acuerdo? Entonces, sigue adelante y te auguro lo mejor. Viene algo muy bueno para ti. Sí vale la pena, sí conviene, sí es para ti. Asimismo te lo digo, mi querido y adorado Aries. De paso, déjame decirte que igual esta carta es tu carta, y entonces esa te acompaña más aún y esa te refuerza más aún, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries.